¿Por qué no puedo asistir más seguido a mis controles de ortodoncia? Quédate hasta el final del video porque te voy a estar contando por qué debes asistir mensualmente a tus controles de ortodoncia y no cada 8 días. Lo primero que debes saber es que los dientes tienen un tiempo biológico para realizar su movimiento. Recuerda que ellos se van a ubicar de una posición A a una posición B, donde van a girar, subir, bajar, adelante o atrás. Por eso no podemos hacer controles cada 8 o cada 15 días. El tiempo mínimo para hacer un control de ortodoncia con brackets es de 21 días. Incluso algunas veces lo llegamos a extender hasta 5 semanas, dependiendo del movimiento que estamos haciendo en el diente, ya que el diente necesita moverse paulatinamente. Es un proceso en el que se forma nuevo hueso y se reabsorbe otro en diferentes posiciones para hacer que el diente se mueva. Pero si lo movemos bruscamente, rápidamente, haremos que se pierda hueso y que se pierda longitud en la raíz. Y recuerda, como te lo he dicho en varios videos anteriormente, si se pierde hueso y raíz, el diente se afloja y se va a caer solo. Por eso debemos respetar los tiempos biológicos para el movimiento dental. Con el pasar de los meses, tu ortodoncista se dará cuenta si puede hacerte controles cada 21 días o si se hace necesario hacerlo cada 30 días. Él evaluará además radiográficamente cómo está tu situación actual de hueso y de raíz y podrá evaluar qué tan rápido se hace ese movimiento en el transcurso de los meses, de los primeros 3-4 meses. Antes no se puede tomar una decisión de tratamiento rápido sin haber visto cómo es tu evolución. Y definitivamente, si estás en un tratamiento con extracciones dentales, no puedes hacerte controles cada 21 días o menos, ya que el proceso por el que pasa el diente para cerrar un espacio de extracción es muy lento y debe hacerse metódicamente. El diente va a estar en una posición A y debe pasar a una posición B. Si lo hacemos de forma paulatina, el diente se inclinará primero en su porción coronal, la corona, lo que vemos cuando estamos frente al espejo, y luego se moverá en la raíz, hará un movimiento radicular. Este es el movimiento. Si lo interrumpimos haciendo controles más cortos, el diente no va a alcanzar a inclinarse cuando ya nuevamente lo están jalando y la raíz está quedando atrás, está quedando retrasada porque no se está alcanzando a mover. Por eso los controles deben hacerse cada 4 o incluso cada 5 semanas cuando se realiza un procedimiento de extracciones dentales para poder corregir la mordida. Durante todo el proceso del movimiento dental debemos evaluar si te estás haciendo una buena higiene oral para mantener sanos los tejidos, la encía, el hueso, el ligamento periodontal. Si se ven afectados estos 3 componentes, tu ortodoncia va a comenzar a retrasarse, se va a poner cada vez más lento el proceso y no verás ningún cambio en tus dientes porque no se van a mover. Por más que tu ortodoncista apriete, mueva, cambie alambres, haga dobleces en el alambre para mover los dientes, no vas a notar ningún cambio. Por eso siempre debes mantener la buena higiene oral para que tu tratamiento avance rápidamente. Y recuerda que el tratamiento de ortodoncia con brackets siempre debe pasar por unas etapas específicas. Si no las has visto, te dejo uno de mis videos aquí que habla sobre las etapas de la ortodoncia. Al pasar por cada una de esas etapas, se cumplen objetivos específicos en la que los dientes se van a mover dentro de su mismo eje o movimientos en los que va a moverse de un lado hacia otro. Puede ser un diente o pueden ser varios dientes, es decir, un movimiento en bloque. Existen muchas maneras de mover los dientes con infinidad de aditamentos,
Tipos de bracket existen montones, pero debemos respetar los tiempos biológicos. Ya sabes entonces que no es solo por capricho de tu ortodoncista que vengas una vez al mes o por capricho tuyo de querer que tu control sea más rápido, sino que si lo hacemos de diferente forma y no seguimos un método, podemos estar afectando tus dientes, creándote un problema en vez de crear una solución a tu sonrisa. Y precisamente hablando de biología, porque esto no es matemáticas, cada persona es completamente diferente de la otra. A unas personas se les mueven muy rápido los dientes y a otras no. Hay algunas que se les mueven muy rápido los dientes de arriba y muy lento los dientes de abajo o viceversa. Entonces, como cada una tiene un proceso biológico y un metabolismo diferente, por eso hay que tomar tiempo para que los movimientos se produzcan. Ahora bien, en una ortodoncia sin brackets, una ortodoncia invisible es completamente diferente, precisamente porque las etapas se manejan de forma diferente. El recambio de los alineadores en la ortodoncia invisible puede hacerse cada 7, cada 10, cada 15 o incluso cada 20 días, esperando precisamente a que se genere el movimiento. Y por eso tu ortodoncista puede cambiarte la etapa de recambio de los alineadores en cualquier momento del tratamiento si observa que no se están moviendo los dientes en la posición en la que se quiere que se muevan, o se está produciendo un movimiento pero otro no. Cada vez que vayas a consulta, pregúntale a tu ortodoncista cómo va tu tratamiento, si realmente lo estás ayudando con la limpieza que te estás haciendo, si debes hacerte una limpieza profunda en el consultorio, si te estás colocando los elásticos de la forma adecuada como él te lo pidió, y si es necesario hacer controles cada 30 días o si se pueden hacer más rápido. Solo tu ortodoncista puede darte esta información porque es él el que está viendo el movimiento de tus dientes. Espero que este video les haya encantado y si fue así, dedito arriba. Recuerden suscribirse al canal, activar la campanita de las notificaciones y seguirme en redes sociales donde me encuentran como Ortodoncia Gina Ardila. Chao, chao. Nos vemos.